buenos días. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Mi nombre es Nicola Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y seré su anfitriona en este espacio, donde jueves a jueves aprendemos un tema nuevo sobre gestión de riesgos y como siempre lo vemos desde la parte teórica hasta la parte práctica. Quería darles las bienvenidas y contarles el tema de hoy, que es cómo hacer la construcción, el análisis y la interpretación de una matriz de riesgos. Siempre es un tema muy recurrente dentro de nuestras escuelas hablar más sobre matriz de riesgos porque sé que es de mucho interés de todos ustedes. Entonces, para tocar ese tema vamos a tener a Leonardo Villamarín, quien es experto en gestión de riesgos de Pirani. Leo, ¿cómo estás? Hola Nico, muy buenos días a ti, buenos días a todos los participantes, todas las personas que están llegando. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Encantado de poder acompañarlos y de poder llevar esta conversación sobre el tema que ya mencionaste. ¿Listo? Lo Entonces, máximo, Leo. Bueno, vale, Leo, vale. antes de arrancar, quisiera dar como una pequeña cuña a la comunidad Pirani. Pues como ustedes ya saben, este es un espacio donde ustedes van a poder encontrar a otros gestores de riesgos, y no solamente ellos, sino a otros dueños de procesos de diferentes organizaciones, de diferentes sectores, donde van a poder intercambiar información valiosa, van a poder hacer preguntas si es que tienen alguna duda sobre, no sé, la normativa tal en tal país. Pues tenemos miembros desde México hasta Argentina que estarán felices de apoyarlos y ustedes también podrán apoyar a otros gestores. Ahí también van a poder encontrar los eventos, tanto de Pirani como los que tenemos a nivel de toda la TAM. Así que ahí les estoy dejando el link para que puedan entrar y unirse. Es totalmente gratis. Tenemos muchísimo contenido de valor que me gustaría que puedan revisar y profundizar. Y pues ahí, Leo, no te cuento que estoy viendo que hay muchas personas de diferentes partes de Latinoamérica y me encantaría saludar a las personas que se están conectando desde Guatemala, Venezuela, Honduras, hay varios en Colombia, El Salvador, de Perú también he visto. Saludos, ya mencioné a Honduras, también Nicaragua está presente. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de aprendizaje. Sé que va a ser de mucho provecho para todos ustedes y vamos a sacar el máximo aprendizaje en lo que nos va a contar Leo. Leo, solamente una última indicación: si tienen alguna pregunta o duda durante la exposición, pueden hacerla a través del módulo de preguntas y respuestas que está ahí abajo en su Zoom, para poder tener bien traqueadas las preguntas, porque si es que me la ponen por el chat, muchas veces se me pierde, a veces nos estamos saludando, están consultando algún tema muy puntual sobre la herramienta y yo le respondo por ahí. Entonces, preguntas técnicas, preguntas teóricas, por favor, a través del módulo de preguntas y respuestas. Para los que tengan la duda también, si es que al final vamos a estar compartiendo toda esta información, la respuesta es sí. Todos los martes, después del evento que tenemos los jueves, yo les estoy mandando un correo con la grabación y también con la presentación que va a ser en este caso Leo. ¿Listo, Leo? Bueno, Ahora sí podemos arrancar. Bueno, me encanta que de todas partes de Latinoamérica se estén conectando, que sigan confiando en este trabajo tan importante que hacemos nosotros desde Pirani, porque es un esfuerzo y es algo que valoramos mucho, entregarles contenido importante para que ustedes aprendan y sigamos fortaleciendo todo este tema de la cultura de gestión de riesgos con ustedes. ¿Listo? Vamos a empezar. Segundo, la invitación del día de hoy es algo que pues muchos que están acá conocen, otros quieren fortalecer, quieren conceptualizarse mejor en todo este tema. Es un primer paso, una guía de lo que gestores de riesgos realizan dentro de sus organizaciones y es algo que debemos tener muy claro al momento de empezar. Entonces, nuestro tema hoy es, como lo dijo Nico, cómo realizar la construcción, análisis o interpretación de esta matriz de riesgos. ¿Listo? Va a haber algo muy sencillo, ¿cierto? No voy a llenarlos de mucho conceptos, voy a ser más bien ligero a la hora de hablar, tampoco sin desviarme mucho de la terminología correcta que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar es desde la definición, las características, las ventajas que debe tener una matriz de riesgos para que la podamos aprovechar correctamente, ¿sí? Luego, ¿cómo vamos llevando esa construcción
y luego de a partir de esa construcción, cómo se realiza el análisis. Cabe mencionar que voy a utilizar más adelante la herramienta que nosotros tenemos desde Pirani para mostrarles ciertas ventajas que podemos mostrar a través de esta lectura y construcción de la matriz. ¿Listo? Entonces, nuevamente, muchas gracias, bienvenidos a todos los que van llegando, ya voy viendo que ya somos más de 100, eso me encanta, ojalá lleguen muchos más. Listo, y empezamos. Yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados entonces con el tema de la matriz o con el tema que están viendo esta gráfica muy sencilla que ven sobre el mapa de calor. Listo. Pero entonces, ¿por qué la matriz o para qué la matriz? Como organizaciones que nos preocupamos en realizar una buena gestión, en maximizar nuestras utilidades y en minimizar nuestros costos, pues hay unos costos asociados a materializaciones de riesgos cuando se nos genera algún evento que repercute o dificulta la actividad de la organización, ¿cierto? Nos traba el proceso, nos genera demoras, nos genera reprocesos y nos genera algunos costos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o cómo garantizamos el buen funcionamiento de todas estas actividades que realizamos en las empresas? Pues bajo marco de referencia de ISO 31001, que es la que habla sobre todo el tema de gestión de riesgos, se realiza como una orientación, es una guía, ¿sí? Y dentro de esa guía, pues también nos permite que podamos construir, o se nos recomienda construir la matriz. ¿Qué es la matriz? Es precisamente una herramienta que ayuda a las organizaciones a relacionar sus actividades más importantes o procesos, relacionarlas a unas causas o riesgos a los cuales pueda estar expuesta la organización, permite hacerles una identificación, un seguimiento. La idea es hacer esta parte de la identificación, la medición, el control y el monitoreo para gestionar esas exposiciones o esos riesgos a los cuales estamos expuestos en las empresas y generar un control para mitigarlos, reducir esas posibles materializaciones, ¿sí? Entonces, esa herramienta debe tener muchas características y muchas características para que podamos aprovecharla al máximo, ¿sí? Como guía, al final, después de todo lo que yo les dije, nos debe ayudar a conceptualizar toda la información para tomar decisiones. Si no tomamos decisiones con esa matriz o con esta gestión de riesgos, pues es un proceso que al final no nos estaría agregando valor. Entonces, por eso, hacer una correcta construcción nos garantiza que al final, después del diagnóstico o lo que hayamos recogido, nos ayuda a tomar una buena decisión. ¿Listo? Algunos conceptos muy básicos, ¿sí? Dentro de lo que viene siendo la matriz, como es una construcción de una gran sábana de datos, ya voy a hablar más adelante de eso, debe ser una guía visual, fácil de digerir. Si tenemos muchos datos, algunos inconclusos, otros con terminología o con información que no nos da claridad de lo que estamos leyendo, pues se convierte más en una traba, la matriz, ¿sí? Debe ser una guía visual, fácil de digerir, ¿cierto? También se recomienda que sea una guía sencilla. ¿Por qué sencilla? Porque generalmente en muchas organizaciones, cuando empiezan su gestión de riesgos y recogen toda esta data, la traen a través de un Excel, ¿cierto? Muchas organizaciones, otras ya la hacen a través de software especializados. Los felicito por eso, porque dieron un paso bien importante. Pero cuando traen toda esa data, eh, generalmente manejan la información unas cuantas personas, pocas personas, ¿cierto? Pero la idea es que sea sencilla, fácil también de leer, ¿sí? Fácil de interpretar, fácil de manejar y de ingresar la información de forma que una nueva persona que ingresa al equipo, que va a estar pendiente de hacer la lectura, de ayudarlos con la gestión, pueda tener una guía o pueda entender fácilmente cómo trabajar esa matriz, ¿cierto? Flexible. Flexible, ¿por qué? Como organizaciones, el comportamiento de las organizaciones tiene desde aprendizajes, identificaciones, nuevos desarrollos. Las organizaciones son dinámicas y van aprendiendo a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Eso implica que a medida que pasa el tiempo, vayan cambiando algunas formas en que realizamos nuestros procesos,
¿cierto? Si cambian alguna forma en que realizamos los procesos, probablemente los riesgos a los cuales estamos expuestos van cambiando y de la misma forma esos controles que van a ir a mitigar los riesgos también deben ir adaptándose. Entonces, por eso la matriz también debe ser flexible, no debe ser camisa de fuerza, debe ser algo a medida que se vaya adaptando, a medida que va avanzando la organización. Al final de nuestra construcción nos debe permitir que hagamos comparaciones efectivas, ¿cierto? Que nos den información de valor para realizar diagnósticos que realmente nos den información eficiente para la toma de decisiones al final, ¿cierto? Una correcta toma de decisiones, que se muestre que esta gestión de riesgos nos está ayudando a mitigar ciertas exposiciones y que al final la organización esté optimizando todo ese recurso que implica el desarrollo de sus actividades. ¿Listo? Dos conceptos que son fundamentales, ¿sí? Para la construcción de la matriz, además desde la parte de los procesos, además desde la parte de los riesgos, es esta identificación de lo que nosotros llamamos como frecuencia e impacto. En algunos otros lugares no lo llaman impacto, lo llaman consecuencia, pero no es más que definir como en este plano cartesiano de dónde puede estar ubicado mi nivel de riesgo al cual estamos expuestos, es desde una frecuencia, es decir, la probabilidad en que ocurra mi riesgo, yo lo puedo definir por rangos, ¿cierto? Algunas, como en este caso anterior, teníamos este mapa de calor, en un lado está el impacto, en el otro lado está la frecuencia, esto es un mapa, una matriz 5×5, la recomendación es más o menos tener las 5×5, hay organizaciones que la pueden tener 3×3, sin embargo su identificación a la hora de definir los riesgos puede no ser muy precisa porque o tienes tu riesgo en un nivel bajo, medio o alto y ya, ¿cierto? Entonces no tienes como mucho rango de acción o puedes tener también mucho más grande, pero eso depende también de la metodología que ustedes utilicen. Hay organizaciones que con una matriz 6×6, 7×7 cala muy bien y es lo que necesitan. Entonces, como marco de referencia ISO 31001, no es una camisa de fuerza, es una guía, es una orientación y ya depende mucho de la metodología que ustedes quieran utilizar. Por frecuencia, ustedes lo pueden validar dependiendo de los niveles de frecuencia que quieran tener, bajo o poco probable, probable, posible, muy posible, con una alta ocurrencia. La otra variable va desde el impacto, es decir, la consecuencia o el conjunto de consecuencias en el cual recae la organización cuando se materializa este riesgo. Entonces puede ser una consecuencia muy baja, ¿cierto? O una consecuencia muy crítica. ¿Sí? Crítica podemos definir que incluso puede afectar la continuidad del negocio o la operación misma de nuestra organización. Bueno, estos son casos puntuales. ¿Listo? Ahora sí, desde la construcción, ¿cómo se hace esta construcción? Muchos estarán familiarizados con lo que yo les dije, esta gran sábana de datos que muchos habrán visto alguna vez desde un Excel, que ya les voy a mostrar. Se realiza primero el contexto. Debemos empezar desde el contexto, desde la actividad, desde el objeto mismo de la organización, cuando definimos esas actividades o esos procesos con los cuales funciona la organización. Cuando hemos definido esas actividades, definimos los riesgos que están asociados a la actividad misma de la empresa. Definimos esos riesgos y su causa, su posible consecuencia. Leo, Aparte, dime, perdón que te interrumpa. Hay dale, algunas dale. personas que están escuchando, creo que mal el audio, y algunas que me dicen, Uy, escucha perfecto. Me parece que pueden resolver ese problema viendo bien cómo está colocado su audio. Tal vez es el micro o el audífono que tienen para que pues puedan escuchar perfecto. Y me dicen si con eso ya se corrige por el chat, para no interrumpirte más. dale, dale, lo que sea para que podamos hacer una buena presentación. ¿Listo? Listo. El segundo punto, a la hora, ya identificamos nuestros procesos. El segundo punto, ¿cuál es? Ah, no, ya identificamos también nuestros riesgos, ya les había hablado de los riesgos. De ahí ya definimos de ese riesgo
Puede ser a juicio de expertos, puede ser con reductores de subjetividad, la forma en que evaluamos esas calificaciones de frecuencia e impacto para que nuestra calificación de nivel de riesgo sea lo más preciso posible y evitar sesgos que al final nos entreguen una información que pueda no tener mucho valor para la organización. Es un punto muy importante desde la calificación, hacer una correcta calificación de esos riesgos, ¿sí? Porque desde ahí se va a desprender casi toda nuestra operación en la gestión. Después de la identificación de frecuencia e impacto, hacemos esa evaluación del riesgo. Es decir, se define el nivel del riesgo. Muchos, los que ya tengan alguna experiencia a la hora de construir la matriz, y si la hacen en un Excel, entonces se dan cuenta que construyen ese mapa de calor, le dan unos valores intrínsecos a cada una de esas casillas cuando multiplican la información entre la frecuencia y el impacto, y eso les da una colorimetría, ¿cierto? Les da una ubicación dentro de ese mapa y definen el nivel del riesgo, ¿cierto? Para saber posteriormente cuál puede ser ese tratamiento. Nosotros definimos el riesgo y luego de definir el riesgo, asociamos los controles, ¿sí? Cada uno de estos pasos que ustedes ven acá es lo que nosotros llamaríamos o lo que nosotros ubicaríamos en cada una de las columnas de esa gran sábana de datos cuando la construimos en un Excel, quienes ya lo vayan haciendo por ahí, ¿cierto? Definimos ese nivel de riesgo y luego definimos los controles. Óptimo para definir los controles, que cada una de las variables que identificamos, que es importante en nuestros controles para mitigar ese riesgo, debe generar un peso, porque correctamente lo debemos hacer a través de una operación numérica. ¿Por qué? Porque si definimos el riesgo, el nivel de riesgo a través de una operación numérica, a la hora de mitigarlo también lo debemos hacer de la misma forma. Y esa mitigación lo hacemos a través del control. ¿Listo? Definido el control, ya podemos también definir el tratamiento que le vamos a hacer al riesgo para definir también esa mitigación y definir cuál va a ser nuestro posterior riesgo residual. ¿Listo? Si ya tienen algunas preguntas, pues ya más adelante se las iré resolviendo. Yo creo que no estoy siendo como muy técnico, pero sí, responderé las preguntas que sean necesarias. Vale. Ese tratamiento sencillo, lo ven ustedes ahí. Algunas organizaciones tienen otras variables para definir ese tratamiento, desde transferir el riesgo, reducirlo, evitarlo, aceptarlo, va a depender también mucho del nivel de riesgo y la capacidad que nosotros como organización tengamos para generar un plan de acción a la hora de mitigarlo. ¿Listo? Esta es una foto que yo quise poner acá porque ustedes en algún momento debieron estar familiarizados con lo que viene siendo la construcción de la matriz, ¿sí? Entonces, recordando que nosotros debemos, que nuestra matriz en nuestra construcción, si ustedes ven ahí, va la parte de la identificación donde tenemos la actividad o el proceso, ¿cierto? Va la parte de la evaluación del riesgo, donde también identificamos el riesgo, le damos una calificación de impacto y frecuencia y nivel del riesgo, y de la misma forma la identificación y medición de los controles que posteriormente nos entrega el riesgo residual. Listo, ahí se puede ver, yo puedo extraer alguna información importante de ahí, sin embargo, recordando que la información de la matriz debe ser una buena guía visual, fácil de digerir, sencilla, fácil de trabajar, flexible, que yo en algún momento en que la organización haya realizado algún cambio importante, haya avanzado en capacitación, infraestructura, mejorando algún proceso, yo pueda mejorar esa matriz y sea fácil de manipular para yo actualizar la información, y de la misma forma comparativa para permitir diagnóstico y toma de decisiones. Listo, yo puedo ver esa tabla y en algún momento me puede servir, pero ¿qué pasa cuando toda la información que yo tengo va creciendo? Ejemplo, que ya no tengo 20 procesos, sino que tengo 200 procesos. Y que cada uno de esos procesos los puedo dividir por proyectos o por unidad de negocio, por ejemplo, o por sedes, si es que mi empresa ya tiene varias sedes en diferentes países, imagínense, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo voy a calificar los riesgos de cada proyecto, de cada unidad de negocio? Sí, lo puedo hacer a través de esta sábana de datos, pero se me va a volver una sábana muy grande
Y ya en ese momento deja de ser una guía visual cuando se vuelve tan grande, ya no se vuelve sencilla, ya es mucho más difícil parametrizarla, ¿cierto? Ya no nos permite ser tan flexibles y nos complica la comparación y nos complica el diagnóstico para la toma de decisiones. Entonces, por eso yo les dije al principio, felicito a aquellas organizaciones que han podido migrar hacia un software que les facilita todo este proceso. Porque bien un Excel, nosotros todos lo podemos saber manejar, todos aprendimos, ¿sí? Pero llega un momento donde no se vuelve productivo, no nos ayuda con la información, ¿cierto? No nos entrega datos de valor porque se vuelve mucho más difícil de trabajarlo. ¿Cómo puede ser una buena herramienta? ¿Cómo puede ser una buena matriz para yo poder realizar esa construcción? ¿Sí? ¿Cómo puede ser para yo realizar una buena interpretación de la información y entregar esa toma de decisiones, poder llegar a esa toma de decisiones importantes? Algo de lo que nosotros tenemos es esto. Una buena matriz nos permite recoger toda la información y desde esa información poderla comparar. Listo, que sea flexible, que sea fácil de adaptar, lo podemos realizar, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros a través del tiempo, a través del trabajo y la gestión podamos mostrar esos avances, esa comparación de cómo venía yo este año y cómo era mi gestión de riesgos hace un año para yo ir a entregar a esta gerencia, a este comité, a esta dirección y yo decirles, vea, desde la gestión de riesgos hemos podido identificar esto que pasa en una organización, hemos realizado estos controles, hemos determinado estos planes de acción y en cuanto a los eventos que se materializaron este año, tuvimos una reducción para este año del 50%. Eso genera un beneficio en esos costos o esas erogaciones adicionales con las cuales no contemplaba la organización. Esa es una buena gestión de riesgos y a través de una buena información visual, ¿cierto? A través de unos buenos reportes yo puedo tomar las decisiones para llegar a esa reducción de los eventos. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Me gustaría escucharlos. Hay varias, Leo. Y como ya les había dicho a través del chat, por favor, tratemos de poner todas las preguntas que han tenido durante la exposición en el módulo de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces vamos con la primera de Jimena Albán, que nos dice, ¿la frecuencia de impacto lo establecen los dueños del proceso o los gestores de riesgos? Qué buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Voy a responderla de dos formas. La primera, se recomienda que quien es dueño del proceso es dueño del riesgo. Es decir, imagínense que hay un jefe de planta, un jefe de campo en una industria mineroenergética donde tienen un trabajo con una maquinaria en campo, allá, ¿cierto? Él conoce muy bien su proceso, él conoce muy bien el trabajo de la maquinaria. Un riesgo, un evento que se pueda materializar al cual está expuesto es, no sé, que la maquinaria se me dañe en campo por X o Y motivo, ¿sí? Quien conoce muy bien la exposición a ese riesgo es el dueño del proceso, el jefe de campo, ¿cierto? Sin embargo, quienes son los gestores de riesgos también deberían estar presentes en el acompañamiento, es decir, debe ser un trabajo conjunto de los dos, más porque uno tiene la información como jefe de campo y el otro tiene la manera de realizar un buen tratamiento a ese riesgo. Debe ser un trabajo conjunto, es la recomendación. Listo, Leo. Acá tenemos otra pregunta de Walter. Nos dice, ¿cómo se determina el apetito de riesgo y la tolerancia de riesgo en las organizaciones? Por ejemplo, si podemos dar un ejemplo, pues, de algún sector. ¿Cómo se determina el apetito y la tolerancia de riesgo? Es que esa pregunta nos la hacen mucho, sin embargo, la respuesta también es depende. Recuerden que desde el marco de referencia de la ISO 31000 es una guía, ¿cierto? Es una guía que se adapta a la metodología de las organizaciones. Entonces va a depender primero del tipo de industria, del tipo de organización, porque puede que sea una misma industria. Ejemplo, pongamos la industria financiera, ¿sí? Podemos tener una empresa, una fintech que apenas están haciendo, o lo podemos comparar con un gran banco, ¿cierto? Entonces, desde el apetito de la tolerancia de riesgo va a depender del tipo de organización, de lo que sean capaces de tolerar o de toda esta cantidad de riesgos que sean capaces de aguantar la organización, ¿sí? No es lo mismo la materialización
para esa fintech que están haciendo, para esa pequeña empresa que están haciendo, que se le materialice un riesgo que le valga, no sé, unos $5.000 a ese gran banco que también sea el mismo $5.000. Entonces, la respuesta es depende. Depende de la capacidad que tenga la organización. Y eso se debe construir con quien sea el experto, el jefe del proceso y una orientación de quien realiza toda la gestión de riesgos. Listo, Leo. Acá hay una pregunta de Elías que nos dice, ¿los riesgos no nacen de los activos analizados en el primer paso? Los riesgos no nacen de los activos. Cuando hablamos de los activos, ¿es qué tipo de activos? Porque hay activos, podemos, o sea, estamos familiarizados con el tipo de activos para la infraestructura o activos de información, ¿cierto? Pero sí, la respuesta es más desde esos activos o actividades, vamos a llamarles procesos, ¿cierto? Y el hecho de que la organización trabaje directamente, tenga una esencia, una actividad, el hecho de que pueda definir un proceso, ya inherentemente tiene asociados algunos riesgos, ¿sí? El hecho de existir, todos tenemos algún riesgo. Lo mismo, el hecho de evaluar algún proceso, el hecho de yo poner esa máquina en campo me genera algunos riesgos. El riesgo de que se me dañe y yo estoy a 2 horas de un posible reparamiento, el hecho de que se me detenga ahí y el riesgo es que no pueda seguir con la producción y me pare la operación, ¿cierto? Entonces sí, nace directamente desde el proceso que yo genero en la empresa. Totalmente, Leo. Walter nos pregunta, ¿cuándo nos damos cuenta o determinamos que debemos de migrar del Excel a una herramienta especializada de gestión de riesgos? ¿Cuándo? Yo creo que en el momento, es que no me gusta dar la misma respuesta porque también depende, pero en el momento en que las organizaciones comienzan a darse cuenta que ya es mucha información para yo trabajarla en un Excel, yo puedo migrar. Otra recomendación muy importante que nosotros hacemos es que es un alto riesgo, un riesgo bastante grande que ustedes tengan su gestión en un Excel. Se les daña el computador, se quema la memoria o el disco duro, se pierde la información, hubo algún cambio en las fórmulas en la macro y no se pudo volver a recuperar la información. Imagínense ustedes tener eso antes de una auditoría, se meten en un problema, ¿cierto? Entonces, por eso se recomienda mucho que cuando es información de mucha importancia, puedan tener un backup o algún lugar donde ustedes garanticen que esté mucho más segura. Por eso nosotros lo recomendamos a través de los software, ¿cierto? En específicamente el que ya les voy a mostrar, porque facilita mucho toda esta construcción que yo les mencioné ahorita. ¿Listo? Entonces les voy a Leo, volver. para agregar un poco el punto que nos estás explicando sobre cuándo deberíamos de saber de migrar a una plataforma, y es que pues yo justo grababa esta semana un podcast sobre cultura de gestión de riesgos con un especialista y me contaba de que si queremos fomentar esta cultura de riesgos, si queremos hacer Uy, interiorizar que todos los colaboradores puedan gestionar sus riesgos, los dueños del proceso sean capaces de entender eso, contar con una herramienta tecnológica desde el principio es clave. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en el Excel, me explicaba, vamos a encontrar información, pero como sábanas de datos que nos has estado diciendo tú, o sea, no está amigable, hasta engorroso se hace para el dueño del proceso ver cómo tiene que gestionar riesgos y básicamente no lo va a querer hacer, o sea, no va a encontrar la facilidad de poder hacerlo. Contar con una herramienta tecnológica lo que te ayuda es a ver la facilidad que va a tener el software para gestionar riesgos, o sea, que no se te haga difícil, que veas que es en un par de clics vas a poder registrar tus procesos, vas a poder reportar eventos que es tan importante para generar esa cultura de riesgos. Entonces, eso también ayuda a tomar en cuenta y deberíamos de migrarnos a una herramienta tecnológica. También, por supuesto, por lo que dices que muchas veces tener nuestra gestión de riesgos dentro de Excel ya representa un mismo riesgo, por lo que estabas diciendo, ¿no? Se puede perder la información, alguien puede meter la mano ahí, de casualidad, o sea, sin intención, y pues generar un gran problema para la organización. es que sí, sí, menos mal tocaste ese punto porque es que así como nosotros debemos tener un backup de toda la información que tenemos ingresada, ¿cierto? También debemos poder integrar a la organización, a todos los miembros que vayan entendiendo.
que los procesos en los que yo estoy trabajando están expuestos a algunos riesgos y cuáles son los controles que con los que yo gestiono esos riesgos y los mitigo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero también es importante ese backup de información, pero ya con nuestros miembros de la organización se hace a través de integrarlos en este sistema, que puedan participar de forma activa, que puedan entender cuál es el trabajo que estamos realizando y cómo estamos, digamos que, moviéndonos en pro de optimizar todo estos procesos que realizamos en la organización, ¿cierto? Entonces, eso lo permite hacer también esta herramienta con la que nosotros trabajamos y de los cuales estamos tan orgullosos porque democratizamos la gestión de riesgos y acompañamos a todas estas organizaciones a que sus miembros se empapen de este tema, se apersonen, ¿cierto? Y formen parte activa para que la organización no solo sea trabajo más, vendo más, sino gestiono y priorizo toda esta buena información que tenemos desde nuestros procesos. ¿Listo? Entonces, no sé si hay algo más, quiero continuar. Hay Para, varias preguntas, pero creo que podemos dejarla para a medida que vamos avanzando en la parte teórica, perdón, la parte práctica. Justo ya les dejé el link para que puedan entrar a hacer lo mismo que va a hacer Leo. Si vamos a registrar algún proceso de riesgos, que puedan participar, nos puedan decir, mira, tengo este proceso, hagamos el ejemplo con este proceso según el sector que ustedes consideren o en el que trabajen. Entonces, con ese link van a poder entrar y acceder a una prueba gratis por 15 días. Las personas que ya nos vayan acompañando en escuelas anteriores, pues pueden entrar directamente y vamos a hacer el ejercicio justo con Leo. Esta prueba de 15 días, no necesitas pasar tarjeta, nada, solo es como poner un mail de preferencia corporativo, una contraseña, la que uses o la que te genere mayor seguridad y empezar a usar los 4 sistemas de gestión que tenemos y todos los módulos que están habilitados en estos 15 días para que le saques el máximo provecho a esta demostración. bueno, presten mucha atención porque esto es muy chévere de trabajar. Se vuelve muy intuitivo. ¿Listo? Como lo dijo Nico, desde que ustedes tengan acceso a Internet con un navegador, en este caso yo, por ejemplo, utilizo Google Chrome, ¿sí? Y tengan un usuario y contraseña, un correo electrónico, pueden ingresar por 15 días con full funcionalidades, ¿sí? De forma gratuita, pueden hacer la prueba de lo que yo les voy a mostrar acá. ¿Listo? ¿Recuerdan cuando les dije la construcción, esos 6 pasos que les mostré, la construcción de la matriz de riesgo, para construir esas columnas de ese Excel y esa gran sabana de datos? Pues nosotros lo realizamos aquí de forma más sencilla, paso por paso, a través de cada una de estas secciones. Se los estoy mostrando para que al momento que yo navegue por aquí no se me vayan a perder. Recuerdan también que les dije que imagínense que ustedes hacen gestión de riesgos de una gran empresa, ¿cierto? Donde tiene varias sedes, desde esas sedes tienen varias unidades de negocios y en esas unidades de negocios también tienen diferentes proyectos y en cada uno de esos proyectos tienen sus procesos. ¿Cómo yo voy a leer toda esa información a través de esa gran sábana de datos? Se vuelve muy complicado, pero aquí la herramienta viene construyendo toda esa información que yo le voy a ingresar de fondo y la va a ir asociando y relacionando para que al final lo que yo le pida me lo entregue de una forma muy eficiente y al final otra vez todo el tema de la toma de decisiones para optimizar, bla, 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 listo. Ya, eso se los dije muchas veces. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, primero, ¿qué información me pide la herramienta a la hora de hacer este primer ciclo en la identificación de procesos y riesgos? Listo, luego vamos a ver todo el tema de la medición de controles, de la calificación de los riesgos y de los controles. La herramienta siempre les vamos a quienes realicen la prueba gratuita, van a encontrar la información en blanco. Ustedes pueden ingresar la información acorde a lo que ustedes necesiten. Nosotros para efectos de presentación tenemos ya esta data en la herramienta. Un proceso, nosotros lo podemos definir de forma muy sencilla para hacerle trazabilidad a la información. Siempre la herramienta te va a pedir un nombre y descripción para el proceso, para el riesgo, para el control. Y luego vienen esas caracterizaciones. En este caso, para el proceso, podemos definir qué es un proceso estratégico, qué es un proceso misional, qué es un proceso de apoyo. Por ahí esta semana alguien me preguntaba, bueno, ¿y yo cómo le puedo hacer un seguimiento si yo tengo definidos riesgos estratégicos? Riesgo estratégico, pues si es un riesgo estratégico, es probablemente pertenece a un proceso estratégico de la organización.
Entonces, cuando yo defino este proceso, lo defino como estratégico y le asocio un riesgo que ya tengo en mi banco de riesgos, se lo asocio, pues ese riesgo directamente va a estar asociado como riesgo estratégico. ¿Listo? Pero desde la parte del proceso. Puedo definir esta jerarquización de mis procesos a través si yo quiero tener como este árbol de referencia de cuáles son los macro procesos con los que yo trabajo dentro de la organización, dividirlos en esos procesos a su dependencia del macro proceso y de la misma forma dividir estos subprocesos. Tenemos 3 niveles, ¿cierto? Entonces, si yo voy a definir que este proceso, este va a ser un proceso, y una vez me genera la dependencia para determinar cuál es el macro proceso al cual depende. De la misma forma, si yo tengo una guía, ¿cierto? Una guía técnica, una ficha, alguna información adicional de este proceso, yo la puedo subir de manera que quien llegue nuevo a la herramienta y vea cuál es la información del proceso, no solo tenga la descripción, sino que tenga toda esta guía documental de cuál es el proceso del que yo estoy hablando. ¿Listo? Y al mismo tiempo, aquí viene la parte de la flexibilidad en la matriz, que es muy importante. Viene esta parte del diseño, ¿cierto? A medida, no camisa de fuerza, sino diseño a medida. De aquí para abajo, ¿cierto? Sí, todos los formularios que yo les voy a mostrar para identificar procesos, riesgos, controles, eventos o planes de acción, la persona o la organización que utilice la herramienta puede parametrizar, es decir, personalizar la información que requiera ingresar en el software para hacerle seguimiento a todas las variables necesarias. Recuerden que yo les dije, ¿y qué pasa si ese proceso pertenece a diferentes sedes? Yo lo puedo poner por ciudad, puedo crear nombre de proyecto, puedo crearlos por unidad de negocios, puedo asociarle costos, puedo definir incluso fecha desde el momento en que yo ingresé el proceso, ¿cierto? Puedo hacerle todo ese seguimiento, ¿listo? Y cada vez que yo haga esas asociaciones de los riesgos asociados a este proceso, pues yo puedo definirlos o puedo filtrar la información para que me aparezca todos los riesgos asociados que pertenecen a este proceso, pero que van directamente relacionados a la unidad de negocio tal en la ciudad tal. ¿Listo? Eso nos permite hacer esa flexibilidad de la información, mucho más fácil de leer, mucho más fácil de parametrizar. Como les mencionaba, hacen la identificación y hacen las asociaciones de los riesgos. Este es un banco de riesgos que nosotros ya tenemos, creamos el proceso y le asociamos los riesgos. ¿Qué es esto si nosotros tuviéramos el Excel? Pues creábamos esa fila del proceso, pero le tendríamos que asociar 3 veces el mismo proceso para identificar cada uno de esos riesgos y eso va a hacer que la matriz se vuelva mucho más grande. Ahí es donde se nos comienza a complicar la cosa. Aquí no. Aquí es mucho más sencillo, mucho más visual. ¿Listo? Podemos definir quién es el responsable del proceso para hacer toda esta trazabilidad. También tenemos un acercamiento a lo que va a ser nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio. Ah, qué pena, no se los dije, ahorita les hago la pausa. Pero bueno, vamos a tener un acercamiento a toda la parte de continuidad de negocio donde eh, hacemos estas calificaciones, acercamiento a las calificaciones de la criticidad de los procesos, desde el tiempo de tolerancia máximo que nosotros podemos tener como organización si se nos detiene este proceso, ¿cierto? O desde el impacto, la afectación que tengan a otras variables en el caso de que este proceso se nos complique, si nosotros dijéramos que es un proceso que tiene una relación directa a un cliente interno, externo, la reputación de la organización, la rentabilidad. Quien quiera conocer más de esto, ¿cierto? Por temas de tiempo, pues lo podemos conversar. Al final vamos a dejar todos los datos para que se comuniquen conmigo y lo podemos conversar más adelante en una presentación personalizada de acuerdo a lo que ustedes requieran como organización. Ya tenemos los procesos, ya tenemos un proceso. Miren que aquí yo tengo la flecha, en este caso, proceso de tecnología o proceso jurídico. Esto es un macroproceso, voy a la flecha y voy relacionando cuáles son todos los procesos que tienen dependencia con ese macroproceso. Y de la misma forma, puedo hacer el seguimiento a los subprocesos que estén dentro del macroproceso. Ahí está la jerarquía que les iba mostrando. ¿Listo? Lo que les iba a mencionar, no se los había tocado hasta ahorita, era desde los 4 sistemas de gestión importantísimos que nosotros trabajamos con Pirani, ¿cierto? Yo estoy trabajando le estoy haciendo la presentación desde esta columna vertebral que se llama riesgos operacionales bajo ISO 31001, ¿cierto? Pero es una base. También tenemos toda la identificación de lo que es la gestión de riesgos de activos de información, donde podemos relacionar de una vez el activo
¿cierto? A los riesgos y a los procesos con los cuales debe trabajar ese activo de información, determinando también su criticidad por confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Tenemos el de gestión de riesgos de lavado de activos, donde tiene unas particularidades bien interesantes para hacer el seguimiento de contrapartes, de operaciones inusuales, ¿cierto? Generar todas estas alertas para las organizaciones que deben garantizar esa gestión de riesgos de lavado de activos de la organización. Y el de cumplimiento normativo, donde podemos relacionar la norma de riesgo al cual está expuesta la organización. ¿Listo? Desde la parte de riesgos, ya viene, hacemos la identificación de riesgos y también hacemos su medición, ¿sí? Donde yo puedo definir, recuerden que les dije, puedo hacer un nombre, ponerle la información del nombre y la descripción. Aquí comenzamos a hacer esa calificación por impacto y por frecuencia. La herramienta te permite calificar esa información por reductores de subjetividad. Estos son los reductores de subjetividad, primero. También lo puede hacer juicio de expertos, es decir, yo conozco muy bien mi proceso y te recomiendo a ti, o estoy haciendo ese trabajo interno con el gestor de riesgos, y yo digo, no, este proceso yo lo conozco muy bien y es su impacto, este es un impacto crítico o es un impacto bajo, no lo necesito hacer por reductores de subjetividad, pero a medida que las organizaciones van madurando en su gestión de riesgos, van a ir definiendo todas estas variables. La herramienta te permite definir las variables que tú quieras, ¿cierto? Te permite definir los pesos de cada una de esas variables, ¿sí? También te permite definir, hay organizaciones que hacen estas calificaciones de reductores de subjetividad por promedio, ejemplo, aquí me está sacando este promedio, o lo puedo hacer por valor más alto, de forma que si yo pongo aquí un 80%, aquí la calificación de mi impacto ya sería un 80%, no por promedio. ¿Listo? Aquí ya me lo está sacando por promedio. Y lo mismo para la frecuencia. También lo tenemos por estos reductores de subjetividad, que son unas recomendaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Pero también lo pueden hacer a juicio de expertos. Y de una vez la herramienta, miren que aquí, ya, sencillo. Hice la calificación de mi riesgo y de una vez me mostró cuál es ese nivel de riesgo en el cual va a estar ubicado mi mapa de calor. De aquí para abajo yo puedo agregar la información adicional con la que yo quiero trabajar ese riesgo, dependiendo de si me afecta o no la continuidad de negocio. Este es otro acercamiento que tenemos a todo el tema de continuidad. ¿Cuál es el tratamiento que yo le voy a dar a ese riesgo? Si yo quiero definir algún valor asociado a la materialización de esos riesgos en esos niveles, por ejemplo, puedo personalizar la información. Y aquí al lado izquierdo hago las asociaciones para seguir realizando toda esa trazabilidad que la herramienta de fondo me va construyendo a través de esa matriz. Entonces yo defino los procesos, ¿cierto? Que ya tenga asociados. Puedo crear mi banco de causas y consecuencias. Este banco de causas y consecuencias, yo le puedo, los puedo asociar, puedo crear los controles y asociar los controles de manera que la herramienta no solo me diga cuáles son los controles asociados, va a estar mitigando ese riesgo, sino que yo puedo definir el nivel de impacto, el nivel de mitigación que va a estar trabajando sobre ese riesgo y también puedo relacionar ese control directamente a la causa a la consecuencia, si se dan cuenta. Esto puedo relacionar, si ya hay eventos que se me hayan materializado, puedo relacionar ese riesgo. Si ya hay planes que tengo en acción, puedo relacionarlos para que me estén trabajando sobre ese riesgo, definir los responsables y tenemos un módulo de evaluaciones también para quien quiera ampliar esa formación. La podemos trabajar. El módulo de evaluaciones me permite, digamos, periódicamente poder controlar esas calificaciones de nivel de riesgo y las calificaciones de los controles, de forma que yo pueda justificar por qué hubo un cambio en esas calificaciones. En los controles, igual, defino el nombre del control, defino la descripción del control y aquí tengo dos variables para definir la solidez o la calificación de mi control, ¿sí? Son preguntas también que por buenas prácticas se hacen las recomendaciones y al final después de esta calificación el control va a tener un peso numérico y va a ir a actuar directamente con este riesgo al cual estoy relacionando, ¿sí? Para que me genere esa mitigación, para que yo pueda obtener un valor real, verídico de lo que es mi riesgo residual, donde yo puedo ver realmente cómo estoy haciendo mi gestión de riesgos. Porque una pregunta bien interesante es, ¿cómo ustedes a través de toda esa gran sabana de datos sacan ese riesgo residual? ¿Por juicio de expertos?
¿sí? Lo sacan a ojo, lo sacan realmente con una información verídica y eficiente desde toda la información que tienen en la data, ¿cierto? Entonces, es bien importante. Ahí es un punto de inflexión donde yo realmente debo demostrar cómo estoy haciendo la gestión y si la información que me está resultando de esa gestión, si es verídica para la toma de decisiones. ¿Listo? Y tenemos varias preguntas. A medida que voy realizando las preguntas para el diseño de este control, me va entregando una calificación, es decir, el tipo de control, es decir, que es preventivo, detectivo o correctivo. Aquí me va mostrando cómo va aumentando la calificación de ese control, qué tipo de ejecución, si es manual combinado automático, si se ejecuta con frecuencia, si está debidamente documentado, miren cómo va avanzando. Si hay una evidencia, hay un responsable asignado, ahí me va entregando la información de este diseño del control. ¿Sí? En el papel este control es un 80%, está muy bien hecho, ¿cierto? Puede mejorar, sí. En la ejecución, si han habido eventos relacionados a este control, si el diseño, si ha sido efectivo, digamos que sí, porque no se han presentado eventos, aunque no es una relación completamente directa, puede que sí sea efectivo, pero por suerte no se nos ha materializado eventos. Que la evidencia ha sido efectiva y así, a medida que yo voy calificando, me va mostrando la solidez de ese control. Este 80% va a ir a actuar directamente sobre el nivel del riesgo y lo va a mitigar, me va a generar ese desplazamiento en el mapa de calor en la matriz y ahí es donde yo comienzo a hacer esas interpretaciones correctas de mi matriz de riesgos para yo entregar el informe y buena toma de decisiones. Punto importante, muy importante, ya pasamos la parte de la identificación, la medición y ya ahí estaba la ejecución de los controles, ¿cierto? Vamos a ver cómo está el tema de la evaluación y el monitoreo. Desde la parte de los eventos, muy específico, nosotros como herramienta tenemos una opción bien interesante y es que eh, para quien no sea, como hemos hablado de esto de democratizar, de fortalecer la cultura de gestión de riesgos en la organización, de permitir que varias personas se integren y participen del sistema, permitimos que tenemos una API móvil donde quienes puedan darse cuenta de que ocurrió un evento en mi organización puedan registrarlo rápidamente, porque hay un lapso, hay un tiempo en el que nos damos cuenta que se materializó el evento, ¿cierto? O que ocurrió, perdón, que ocurrió el evento y el tiempo en el que nos dimos cuenta que ese evento ocurrió. ¿Qué pasa si ocurre algún evento y nos damos cuenta una semana después? Pues el nivel de exposición es muy grande. Las erogaciones o los costos relacionados a ese proceso pues pueden ser muy altos, ¿cierto? Nosotros podemos hacerle seguimiento realmente a cuánto nos estamos demorando o cuánto es esa capacidad de acción y contingencia que nosotros tenemos para ir a actuar sobre esos eventos, posibles eventos que se me materialicen. No solo darnos cuenta, hacer un seguimiento, sino relacionar cuáles son los eventos que más se me materializan, es decir, cuáles son los riesgos que más se me materializan, para también definir cuáles son los procesos que están más expuestos. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta y regresamos a toda esa información de que hemos ingresado y hacer esa real gestión de riesgo. Que al final la herramienta me diga, ha habido 10 eventos relacionados y esos 10 eventos, 7 u 8 han sido relacionados a un solo riesgo. Quiere decir que ese riesgo puntualmente hay que hacerle un seguimiento. Todo eso lo permite mostrar la herramienta, ¿cierto? Va a realizar eh, ese reporte del evento, la herramienta lo puede realizar, tenemos una API que lo puede realizar desde su celular, donde solo va a ver este formulario, ¿sí? En el formulario va a aparecer información general del evento, no tienes que ser experto en gestión de riesgos, sino que puedes ingresar el nombre, la descripción, alguna evidencia sobre ese evento, si tienes, por ejemplo, no sé, una guía, notificación, multa, fotografía, que subiste un PDF y lo pusiste acá. El momento, definir si ese evento me generó alguna pérdida o no, definir dónde ocurrió el evento y lo que yo les mencionaba, muy importante, la identificación del momento del inicio del evento y el momento en el que lo descubrimos o nos dimos cuenta que ocurrió. El evento se registró, ¿cierto? Y me aparece ya directamente en esta lista. Y me aparece en esta lista. En esta lista yo puedo comenzar a hacer todas estas, aquí está la información del formulario donde me registraron el evento y yo puedo hacer las asociaciones de este evento, a qué riesgo estuvo asociado,
¿A qué proceso estuvo asociado? ¿A qué plan de acción estoy identificando para trabajar y gestionar este evento? ¿Cierto? Puedo definir el cálculo de las múltiples pérdidas y recuperaciones en ese evento. ¿Sí? Llega a esa cuantía neta, puedo definir si está en gestión, puedo definir la criticidad, puedo definir si realmente fue un evento o no fue lo que me reportaron y si yo digo que no debo justificar el por qué, ¿cierto? Toda esta información me la va entregando al final la herramienta, me la compila para yo poder tomar las decisiones. Y al final yo también puedo definir toda esta parte de los planes de acción para seguir mejorando toda mi gestión. En los planes de acción yo los puedo relacionar directamente que van dirigidos a los procesos, a los riesgos, a los controles, a los eventos, definir los ejecutores, definir el nombre, la descripción del plan, la fecha de finalización, definir el responsable. Ustedes me ponen a mí como responsable y a mí me llega una notificación donde dice, debes llevar a cabo este plan de acción y tienes hasta el 28 de febrero, uy no, muy poquito tiempo, hasta el, hasta el 31 de marzo, ¿cierto? Me pueden subir una guía para la implementación de ese plan de acción y yo aquí puedo definir en el número de actividades, donde cada una de las actividades, por ejemplo, actividad 1, poner en el número de actividades, me permite ir seleccionando cuáles voy a ir terminando para ver ese avance o porcentaje de finalización del plan de acción, donde podemos tener un chat interno para que ustedes hagan ese seguimiento, yo ir haciendo comentarios, subir documentación adjunta como evidencia de la finalización de esa actividad para ese plan. Y al final, desde ya, ahí ya construimos nuestra matriz. Es más, fuimos más allá de la construcción de la matriz, con todo esto que les acabo de mostrar. Y para la parte de la interpretación, mucho más fácil que coger esa sábana de datos, construir una tabla dinámica, construir un gráfico dinámico. Aquí ya tenemos mucha información preliminar que nos ayuda en la toma de decisiones. Desde la identificación del mapa de calor, desde identificar cómo estoy por procesos en mi organización, por eso se llama perfil de riesgo por proceso. Es decir, nosotros tenemos aquí un proceso jurídico donde ya compila la información, me pondera las calificaciones de riesgos asociadas a ese proceso y me entrega su calificación. Lo puedo hacer a nivel organizacional para yo hacerle un seguimiento de cómo va avanzando mi organización a nivel general, ¿cierto? Desde la información de los controles, cuántos controles y en qué porcentaje son los controles que son buenos, excelentes, están con, por ejemplo, aquí tenemos uno que es muy débil, debemos hacerle un plan de acción para mejorar ese control, ¿cierto? Desde la evaluación de los eventos por criticidades y desde la materialización de los eventos es un cuantía, ¿cierto? En definir el valor de cuánto está pagando la empresa por trabajar esos eventos. Desde los riesgos, ¿cierto? Desde los riesgos, ¿cuáles son los riesgos que más se me materializan? ¿Cuáles son los procesos donde hay más materializaciones de riesgos? ¿Listo? Y adicionalmente, muy similar, a esta parte de la reportería, perdón, de las tablas dinámicas o gráficos dinámicos que ustedes elaboran, nosotros tenemos nuestra reportería dinámica, de la herramienta te extrae la información que tú requieras, ¿sí? Y ajustarla para que ustedes puedan realizar un reporte personalizado. ¿Listo? Yo creo que el tiempo nos dio apenitas, Nicole, ¿cierto? Sí, Leo, pues tenemos un montón de preguntas y me gustaría empezar a responderlas. Eso Hay fue muy bueno. una... Cuéntame. Eh, estuve respondiendo algunas a través del módulo de preguntas y respuestas y acá Melissa me estaba preguntando que si se pueden personalizar los criterios de frecuencia dentro de la herramienta. Le dije que sí y que te íbamos a pedir por favor que nos demuestres cómo hacerlo súper rápido para poder seguir con todas las preguntas que tenemos. Recuerden por favor sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas, si no, no los puedo tener bien mapeados. Aquí en el dashboard, la primera parte, en el dashboard van a ver el mapa de calor. Ver más es para ver la información que ya está en el mapa y la parametrización es para yo definir, ¿cierto? Ese mapa de calor. En la definición yo puedo agregar, ¿cierto? Aquí no me permite agregar porque aparece que tenemos una evaluación pendiente. Bueno, a ustedes no les va a aparecer eso. Quiere decir que aquí en el módulo de evaluaciones hay una evaluación que se está ejecutando, por eso no nos permite. Se está ejecutando una evaluación de un riesgo para la calificación, cambiar su calificación. Pero como está en proceso de evaluación, no tiene sentido que la herramienta te permite cambiar estas características. Sin embargo, aquí, donde ustedes lo ven,
aquí ustedes pueden agregar columnas, ¿cierto? Agregar o quitar filas o columnas de frecuencia o impacto, y cuando yo las agrego, las quito, ustedes aquí a la derecha ven impacto o frecuencia, ¿sí? Y pueden determinar esos niveles, ya sea que la quieran dejar 4x4, 4x5, pueden definir los pesos, miren que ustedes aquí pueden definir los pesos y los porcentajes, la herramienta les permite parametrizar. Lastimosamente, como estamos en una evaluación en este momento, no me permite cambiarla, no lo tengo habilitado. Entonces, ya que ustedes lo pueden hacer, sí se puede hacer. Recuerden, vienen aquí al dashboard y pueden cambiar la parametrización, donde pueden añadir las filas y columnas que quieran en frecuencia, cambiar los pesos y los porcentajes, cambiar los nombres e incluso cambiar el color de las celdas. ¿Listo? Perfecto, Leo. Muchísimas gracias Listo. por esa explicación. Recuerden que no se puede hacer en ese momento, pues porque está en evaluación, como decía Leo, y eso pues como que frisa la pantalla hasta que, hasta que el evaluador termine de hacer el monitoreo y pase revisión. Ahora sí, Leo, las preguntas que tenemos. Alberto nos Vamos. dice, ¿qué es lo más recomendable en cuanto a los controles? ¿Es mejor indicar un solo control para ese riesgo o es más viable indicar todos los controles asociados? Si este es el último caso, ¿cómo lo ponderan controles fuertes o controles débiles? Qué buena pregunta. Voy a hacerlo en dos formas, a ver si me da un minuto para responderte esa pregunta. La respuesta es más no es mejor. Aquí más no es mejor, ¿cierto? Tú tienes control, por ejemplo, digamos, tenemos este riesgo, este nivel de riesgo, perdón, tenemos este riesgo, aquí en este cuadrante tenemos dos riesgos, vamos a coger este riesgo, ¿cierto? Faltante de documentación para importación. Es un riesgo con un nivel crítico, ¿cierto? Y si ustedes ven, si yo le doy clic, ven que ya hubo un desplazamiento. Es probable que dentro de este riesgo ya haya un control, ¿cierto? Ya lo esté mitigando. Yo abro la información, me muestra calificación de impacto y frecuencia de inherente residual y yo veo cuál es el control que está trabajando. Ese es un control. Cuando yo digo que no es más, que más no es mejor, porque si yo tengo la herramienta pondera la información, si yo tengo un control excelente, me está mitigando ese riesgo, y luego le pongo un control que es deficiente, la herramienta te pondera la información. Entonces, ese control deficiente lo que va a hacer es arrastrarme un poco más arriba ese desplazamiento de ese riesgo residual, ¿cierto? Más no es mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a hacer desde acá. Riesgos. Por ejemplo, pongamos algún riesgo donde, mira, este es el riesgo que está en evaluación, lo cogí preciso, que no nos estaba dejando parametrizar la matriz. Por ejemplo, yo tengo este riesgo, vengo al área de controles y vengo que aquí solo hay un control y es un control fuerte. Entonces yo puedo asociar más controles, vamos a asociar un control muy débil y vamos a asociar un control bueno, ¿cierto? La herramienta, ¿qué es lo que hace? Pondera la calificación de cada uno de estos riesgos. Como pondera, al principio podía tener este control, un 100%, entonces va a haber una mitigación fuerte sobre este mismo riesgo. Pero si yo le agrego estos controles, lo va a ponderar y me va a arrastrar hacia abajo esa calificación del control. La herramienta lo pondera, te pondera la información e incluso digamos que tienes una operación muy fuerte con un riesgo muy alto y realizas una capacitación, ¿cierto? Una capacitación pequeña de mediodía, pero que obviamente es importante y siempre para la organización y estuvo muy bien elaborada. Entonces ese control como capacitación es excelente. Podemos decir que su diseño y ejecución fue excelente, pero no quiere decir que por esa capacitación de mediodía ya mitigamos todo ese riesgo. ¿No? Entonces nosotros podemos definir a conciencia cuál realmente es el nivel de mitigación que nosotros podemos trabajar sobre ese riesgo que estamos mitigando. También tenemos control sobre eso. Pero ha respondido la pregunta. Listo, Leo. Norma nos pregunta, ¿una empresa debería tener matrices de riesgos por cada uno de sus procesos o tener una matriz general que contenga todos los riesgos? ¿Existe una cantidad mínima o máxima de riesgos en una compañía? No, no existe cantidad mínima. Tenemos organizaciones que tienen, digamos, unos 4.000, 5.000 procesos, entonces imagínate todos los riesgos que puede tener asociados. Eso depende del tamaño de la organización. La pregunta inicial fue decir, sí, debemos tener una matriz por cada uno de los procesos. La recomendación
es no, aunque depende. O sea, recuerden que es una guía, es una orientación, todo el tema de la gestión de riesgos. Va a depender mucho de su metodología. Puede que su metodología diga, no, es que la única forma que podemos hacer el seguimiento es que tengamos una matriz de vida por procesos. Pero ¿qué pasa cuando ustedes quieren definir que en general o parametrizar o estandarizar la información de la organización para hacer una lectura completa? No se podría hacer. Tendrían que garantizar la estandarización de todos esos procesos en la organización. Entonces, sí, la otra vez la respuesta va un poco a depende, porque es que en este mundo de las organizaciones hay es muy diferente, puede ser muy diferente incluso bajo una misma regulación, bajo una misma industria, en estos tipos de empresas puede ser muy diferente metodología una de otra, ¿cierto? Por tamaño, podemos empezar solo por eso, pueden cambiar mucho, pero la recomendación sería, es mejor que tengas procesos estandarizados o matrices estandarizadas, de forma que tú puedas hacer una lectura completa de lo que estás haciendo. Súper, Leo. Paul nos dice, yo trabajo con la identificación y evaluación de fenómenos perturbadores naturales y sociales. ¿Qué matriz de riesgo puede alcanzar su medición y cuál me recomienda? ¿Qué matriz de riesgo puede alcanzar su medición? Es decir, ¿qué tamaño debe tener la matriz o cuáles son las variables para hacer el seguimiento a cada una de estas variables para identificar los riesgos en fenómenos naturales? Esa pregunta está muy específica. ¿Qué te puedo responder yo? ¿Me repites otra vez la pregunta? Claro ¿Qué que me sí. recomiendas? ¿Qué matriz de riesgos puede alcanzar su medición y cuál me recomiendas? ¿Qué matriz de riesgos puede alcanzar su medición? Es que no entiendo muy bien qué es lo que quiere preguntarme con eso. Tal vez Paul ahí nos puedes aclarar un poco más Sí, porque por yo favor, entiendo por que la favor. matriz de riesgos es general y lo que podemos hacer es parametrizarla según las necesidades que tenemos. Exacto. Exacto, Ujú. porque cuando me dices qué matriz de riesgo, yo me pongo a pensar en diferentes tipos de matrices, pero resulta que no es como que haya diferentes tipos, sino que yo construyo diferentes Claro, dependiendo de mi metodología. Mm. exacto. Listo, acá tenemos una pregunta de Mari. Nos dice, mi organización es financiera y el sector seguros. Tengo los factores de riesgos establecidos por ley, pero sin muy elevados como aplican estos factores para desarrollar el mapa de calor y matriz de riesgos. Mari, pues no sé si Leo entendiste la pregunta o le pedimos No, también no, que... no entendí cuál era la pregunta. ¿Cómo aplican estos factores para desarrollar el mapa de calor y la matriz de riesgos? En los factores de riesgo, yo me imagino que ella me estaba hablando directamente desde la parte de riesgos, ¿de dónde no? De la parte de riesgos de lavado de activos. ¿Cómo me afectan los factores de riesgos? No me quiere dejar. Digamos que esta parte de los factores de riesgos es más para hacerle un seguimiento, ¿cierto? Al tipo de riesgo que yo estoy relacionando, al tipo de información que me está llegando dentro de la organización para yo clasificar, digamos, ¿cuál es la palabra? Iba a decir vulnerabilidad, pero esa no es la palabra. Para yo definir, aquí no está el área de factores, para yo definir como ese tipo de exposición al cual yo estoy relacionando ese riesgo es referente a la parte de la prevención que yo hago de lavado de activos. Sin embargo, el nivel de riesgo va a ir sujeto a lo que viene siendo el impacto y el impacto y la frecuencia de ese riesgo que yo pueda relacionar. Eso va relacionado al nivel de riesgo. Si yo quiero hacerle una clasificación diferente de ese riesgo, ya lo relaciono directamente a los factores, que en este caso los factores los podemos ir determinando por lo que ya los que conocen y que trabajan con el área de cumplimiento saben que son clientes, usuarios, jurisdicciones, ¿cierto? Pero no me determinan directamente el nivel de exposición de riesgo, sino que es una clasificación que yo le puedo dar después a ese nivel de exposición. Listo, Leo. Pues, a ver, seguimos con las preguntas. Acá tengo una de Pedro que me dice, ¿hay alguna herramienta para medir la matriz de riesgos desde el punto de vista de auditoría y supervisión financiera? Financiera te estará refiriendo a lo que vienen siendo riesgos financieros directamente o desde la parte de operaciones o riesgos no financieras, pero desde una vista
desde una vista, es que me falta información, porque si me dices desde una mirada financiera, puede ser desde una mirada numérica, ¿cierto? Si es desde esa mirada numérica, en valor, en moneda, ¿cierto? Yo puedo hacer un seguimiento en mi herramienta desde el área de indicadores, de yo desde la parte de indicadores puedo definir los objetivos que tiene mi organización, a los cuales yo les voy a hacer seguimiento y cumplimiento o seguimiento de estos indicadores, ¿cierto? Y a esos indicadores yo le puedo dar un valor monetario dependiendo de cómo estoy trabajando en esos objetivos de acuerdo a esos presupuestos o a esos dineros que nosotros tenemos definidos, ¿cierto? No sé si por ahí va la pregunta, porque este tema todavía por tiempo no lo alcanzamos a ver. Listo, Leo. Igual ahí sí nos puedes aclarar el tema, Pedro, Sí, y veo que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quisiera responder un par de preguntas más y ya, para no tomarles mucho tiempo a nuestros asistentes. Janine nos pregunta, ¿con qué reporte se puede medir el comparativo por gestión? uy, casi todos. Depende de qué tipo de gestión o de qué tipo de comparación quiera realizar. Que nosotros podemos generar una comparación en nuestro avance, digamos, donde yo pueda ver esta parte global de cómo se han movido mis riesgos en mi mapa de calor a través del tiempo, donde yo puedo hacer una comparación, ¿cierto? Como yo aquí lo voy a hacer directamente solo con el sistema de gestión de riesgos operacionales. Yo puedo hacer una comparación a través del tiempo, ¿cierto? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estaba ayer? ¿Cierto? Cuántos riesgos tenía en un nivel crítico, bajo, medio, alto, cuántos riesgos se me han creado, cuántos había antes, cuántos se han eliminado por algún tipo de evaluación y vemos que ya no dan relación, información relevante a la organización. Puedo verlo también por información de mis riesgos residuales, ¿cierto? Esto a ver, solo la información desde mi mapa de calor en la ubicación del nivel de mis riesgos. Si yo lo quisiera ver en comparación de mis controles, o sea, cómo estoy yo en controles a través del tiempo, ¿cierto? Pues también hago una comparación de cómo van estos controles, cómo se han movido a través del tiempo, ver el detalle, cuántos controles efectivamente son los que yo tengo en la organización, ¿cierto? Una lista de mis controles excelentes, una lista de los controles que son, espérate que por la foto no puedo que son débiles, aquí puedo, por ejemplo, un control muy débil, hacer ese seguimiento de gestión. Depende porque incluso la herramienta, como les mencioné hace unos minutos tenemos la opción de la reportería dinámica, donde no solo ustedes pueden jugar con la información o los reportes que ya tenemos, sino que los pueden crear, ¿cierto? También tenemos algunas plantillas portables. Si ustedes quieren desplegar, ustedes dicen, no, es que también me gusta el Excel porque yo puedo ver todo en formato tipo lista. Aquí también los pueden tener. Aquí en la matriz de riesgos, la matriz ampliada, también la pueden ver. O pueden construir el gráfico que ustedes requieran en comparación de, por ejemplo, una relación de cuántos eventos se me están materializando con respecto al número de riesgos que yo tengo identificados, ¿cierto? Puedo hacer ese tipo, entonces depende del tipo de reporte que quieras realizar, pero estoy muy seguro que la herramienta te puede entregar muy buena información. Listo, Leo. Pues ya nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, no quiero quitarle más tiempo a los asistentes. Lástima. Me encantaría que puedas poner tu correo en el chat para que puedan hacerte cualquier otro tipo de preguntas que tal vez no hayamos podido abordar por el tema de tiempo y pues le escriben de una a Leo a su correo y pues él creo que encantado de responder todas las dudas que pueda Sí, haber quedado por ahí. Listo. También les estoy poniendo la Academia Pirani, pues si quieren seguir profundizando en temas de gestión de riesgos, ya habíamos hablado de la comunidad Pirani, que es para más intercambio de información, pero también les dejo la Academia donde van a poder encontrar los ebooks, los podcasts, todo lo nuevo que sacamos semana a semana para seguir aprendiendo de riesgos. Gracias a ustedes por conectarse hasta ahora. Recuerden por favor llenar la pequeña encuesta que les sale al final, porque eso me ayuda muchísimo y nos ayuda a todos los que preparamos esta escuela a poder ver qué temas les interesa, qué podemos seguir mejorando y para, como siempre, brindarles el mejor contenido jueves a jueves. Así que muchísimas gracias, Leo, por tu tiempo, por compartirnos esta información tan valiosa, que han quedado muchísimas dudas y espero que la podamos resolver en el transcurso de la semana con tu correo ahí. lo que requieran, también les voy a dejar mi número de teléfono porque así soy yo de disponible. Me gusta mucho conversar, la verdad. Me gusta mucho ayudar. Ahí les dejo mi número de teléfono
que me llamen o me escriban por WhatsApp, lo que requieran. Muchas gracias a todos por las participaciones y por las preguntas, porque quiere decir que estuvieron muy interesados, muy participativos. Entonces, excelente. Espero poderlo acompañar pronto otra vez por acá. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Recuerden, por último, que estamos también en Instagram, nos pueden encontrar como Pirani Rigs. Compartimos información súper puntual, como es en el formato de Reels, en el formato de Stories. También está saliendo algunas cosas que ha dicho Leo, por ejemplo, en la escuela, dentro de los Stories, que tal vez les pueda ayudar como para reforzar frases claves. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un lindo jueves. Ahí les comparto el LinkedIn, que por ahí vi que me lo estaban pidiendo. Ahí les pasé. Súper. Ahí está el LinkedIn de Leo para que lo puedan agregar y conmigo será hasta el próximo jueves. Chao, chao.